Madre mía, chicos y chicas, agarraos fuerte porque la última de Kanyama nos va a dejar alucinados. El bombazo que ha soltado contra su propio productor. Y no es por un contrato largo ni por un rodaje pesado, la razón secreta es de las que te hacen decir ¿en serio? Kanyaman está que trina. Literalmente ha explotado contra el que se supone que es su apoyo en el mundo del cine. Y todos pensábamos que sería por temas de dinero, por exigencias de guión, no sea algo típico de Hollywood, ¿no? Pero nada que ver. Lo que se rumorea, lo que se dice en los corrillos más cotillas de la farándula, es que la cosa va por un tema personal y bastante inesperado. A ver, para ser honestos, Kanyaman nunca ha sido de morderse la lengua. Siempre nos da material para hablar, eso está claro. Pero esta vez parece que ha cruzado una línea, y no ha sido por gusto. Muchos dicen que el productor se ha metido donde no le llaman, que ha intentado controlar aspectos de su vida privada que no le competen para nada. Y claro, Kan, que es un tipo que valora mucho su espacio y su libertad, pues, ha dicho basta. Imaginaros la escena, reuniones tensas, miradas que matan, y de repente Kan, con esa mirada que tiene, soltando todo lo que lleva dentro. Uf. Y lo más fuerte es que no se trata de algo que haya pasado en el set, no. Al parecer, el productor se ha enterado de algo de su vida íntima, de sus relaciones, de sus planes, y ha empezado a opinar y a intentar dirigirlo todo. Como si fuera su manager o su padre. ¡Qué atrevimiento! Lo que yo creo que está pasando es que el productor, quizás queriendo proteger su inversión o simplemente por querer tener más poder, se ha excedido. Ha cruzado esa línea invisible entre lo profesional y lo personal. Y Kan, que es un profesional de los pies a la cabeza, pero también tiene su vida y sus decisiones, pues no ha consentido que le dicten qué hacer fuera de cámaras. Piensa en esto, ¿tú permitirías que tu jefe te diga con quién puedes salir o qué tienes que hacer en tu tiempo libre? Pues eso. Y más cuando hablamos de una estrella de la talla de Kanyaman, que tiene miles de fans que lo apoyan pase lo que pase. Intentar controlar eso es como intentar parar un tsunami con las manos. Muchos dicen que esto es un problema de egos, y puede que sí, un poco. Pero yo sospecho que hay algo más de fondo. Quizás el productor pensaba que así tendría más control sobre la imagen de Kan, sobre su marca personal, pero le ha salido el tiro por la culata. Porque ahora Kan, en lugar de ser una marioneta, se ha convertido en un rebelde y eso, a veces, genera aún más interés. Pero, ¿cuál es esa razón secreta? Los rumores apuntan a que el productor, para ser más exactos, se metió en medio de un tema sentimental de Kan. Algo así como que intentó influir en una relación o desaprobarla, basándose en criterios que solo él se entiende. ¡Qué barbaridad! ¿Quién se cree que puede hacer eso? Y claro, ante esta presión, Kanyaman ha dicho hasta aquí. Ha plantado cara y ha dejado claro que sus decisiones personales son suyas y de nadie más. Y que viva la libertad. A mí me parece que ha hecho bien. Es importante poner límites, sobre todo cuando se trata de tu propia vida. Esto, chicos, no hace más que aumentar el misterio alrededor de Kanyaman. Siempre nos tiene en vilo. Ahora solo queda esperar a ver cómo evoluciona todo esto. ¿Será el fin de su relación profesional? ¿Se hablará públicamente de esto? ¿Quién sabe? Ahora, la pregunta del millón para vosotros, ¿creéis que el productor tenía derecho a inmiscuirse en la vida personal de Kanyaman, o Kan ha hecho bien en estallar? Contadme en los comentarios.